Mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras. Nos encontramos cada semana a través de estas clases que podemos emitir, de poder conocer más, leer más, escudriñar más. Así que para mí es un placer estar con ustedes a través de estas escrituras, de este canal sobre todo. Como saben, el objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar lo aprendido a los demás y todos podamos edificarnos en venir a Cristo. Ese es el objetivo. El objetivo es conocer más a Cristo, conocer más a Dios, conocer su misericordia, conocer su amor que tienes al ser humano, conocer las oportunidades que brindan a las personas y no conocer a un Dios malo, tajante, duro, sino conocer al verdadero Dios, cómo es Dios con nosotros. Ese es el objetivo de las Escrituras, porque en el Antiguo Testamento se le asocia muchas veces a un Dios duro, a un Dios malvado, a un Dios obviamente estricto. Sí, lo es, tiene normas, hay leyes, pone normas para que la gente se acerque, para que la gente se conduzca, pero lo más importante es que también es un Dios amoroso, misericordioso, bondadoso y sobre todo muy paciente con la gente. Así que te invito para que lo puedas conocer un poco más y obviamente podamos juntos regocijarnos en sus mensajes, en sus enseñanzas. Este año estamos estudiando lo que es el Antiguo Testamento, ya estamos en el mes de julio. Nos toca lo que es la semana del 6 de julio al 12 de julio. Como saben, estamos estudiando lo que es el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Obviamente pertenecemos a esta iglesia y obviamente hay un manual. El manual lo establece para poder estudiar qué capítulos, qué semanas, de esa manera no perdernos y saber y guiarnos de tal manera que todos en la iglesia mundial, porque es una iglesia mundial, podamos tener la misma enseñanza, el mismo rumbo. Como saben, también es una clase extra porque lo damos cada 4 años. Esta clase ya lo hemos repetido hace 4 años. Te invito a que lo puedas buscar en la parte inferior o si no, buscar la clase que corresponde a Segunda de Reyes, capítulo 2 al 7. Vamos a estudiar el capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6 y 7. 6 capítulos esta semana. Obviamente no podemos estudiar todo el Antiguo Testamento porque no lo terminaríamos y la idea es estudiarlo lo más importante, lo que es el Antiguo Testamento en este año, en las 52 semanas, obviamente tratando, ¿por qué? Porque hay conferencias generales, porque hay reunión como Semana Santa, hay obviamente otras actividades, de tal manera que ojalá se pueda hacer y obviamente la iglesia a través de este manual de Ven, sígueme, lo trata de resumir. Así que te invito a que me acompañes para que podamos disfrutar esta clase. El título que ha puesto el manual es ¿Hay profeta en Israel? Ese es un gran título. ¿Eh? Hay profeta, imagínate de tantos profetas que hemos visto. Ahora la pregunta es, ¿hay profeta en Israel? Wow, ¿a qué nivel ha llegado Israel para decir que hay profeta? ¿Ok? Siempre recomiendo, por cierto, antes de empezar la clase, siempre recomiendo que lean antes los capítulos para poder entender la clase mucho mejor, porque esta es una clase express, de tal manera que lo hago más rápida para poder ganar el tiempo. Si quieres un poquito más lenta, te invito a que te puedas leer o transmitir a la clase de hace 4 años para entenderlo mejor. Esta es más rápida, así que yo te invito, una vez más y siempre invito a que lean la clase antes, la teoría, léanlo, la clase, léanla. De tal manera que puedas tener un concepto general y te remitas luego a la clase. Agradezco a todos los que se suscriben, a todos los que comentan siempre por sus comentarios. Muchas gracias por ello porque veo que les ayuda a mucha gente. Si obviamente me escuchan, vamos a suponer 10, 20, 30, 50 mil, 2.000, 5.000, lo que sea, la cantidad de gente, que agradezco a todos. Si uno solamente le ayuda en su vida, para mí es un placer, para mí es de verdad un precio grande. ¿Por qué? Porque es gratis, lo comparto y el que le ayude en la vida, la palabra de Dios que te ayude es grande. De verdad que muchas gracias por sus comentarios, a todos los que comentan, que les ha ayudado, que les ayuda en sus clases a prepararlo. De verdad que muchas gracias. También a los que ahora se suscriben a través de las otras plataformas como TikTok, Instagram y Facebook. Asimismo en YouTube también tenemos los shorts, los cuales son en TikTok versículos, los cuales les pueden ayudar diariamente en sus vidas, historias también que les pueden ayudar, pasajes, versículos de las escrituras, también acerca de
algunas frases que dan las autoridades generales en las conferencias generales, las cuales las podemos poner, y de verdad que hay infinidad de comentarios y muchas gracias por ello, ¿eh? Porque siempre se están suscribiendo y estamos llegando cada vez a más gente, a más personas, y eso es, de verdad que el Evangelio es bonito. Hermano, pero yo veo que su canal no tiene tantos millones de personas. A ver, vamos a ver algo que siempre a veces me comenta. El Evangelio es diferente al humor. El Evangelio es diferente a la comicidad, al deporte. Obviamente, es muy diferente. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lento de esa manera, ¿verdad? Un misionero llega y predica el Evangelio. Vamos a suponer que hay 10 personas. De las 10 personas es muy probable que lo reciba uno. Te estoy poniendo un ejemplo. Alguien llega y habla de fútbol, a los 10 los reciben. Alguien llega y les habla de chismes, de farándula, los 10 los reciben. Alguien llega y les habla de algo que aconteció, los 10 los reciben. Es así el mundo. El mundo se maneja así. Así somos. Para las cosas espirituales somos más lentos en asistir. Entonces, yo no manejo o yo no estoy a través de un canal que va a ser muy popular. Es muy complicado. Yo no puedo competir con una persona que sale en topless, que sale bailando sensualmente. Yo no puedo competir con alguien que hace bromas o alguien que hace humor. ¿Por qué? Porque eso llama más la atención, eso llama más a la gente. Las cosas espirituales, lamentablemente, pues el ser humano es así, es más lento, pero es más fiel. Ahí la dificultad o la diferencia. Es más fiel cuando una persona va a lo espiritual, es más fiel que una persona que busca a veces las bromas o el chisme o el fútbol o el deporte, ¿verdad? Porque es más infiel, que quiere decir que se va a cansar y luego cuando se cansa vuelve a su lado espiritual. En cambio lo espiritual siempre está ahí, es lento pero va, asiste, va, lentamente. ¿Mm? Así se manejan las redes. ¿Qué hacemos ante ello? No se puede hacer nada, ¿verdad? Pero te estoy dando una explicación por qué a veces la parte espiritual demora o tiene menos acogida que pues obviamente los otros temas. Ok, una vez más, ¿quieres conocer más de las clases? Pues y suscríbete a TikTok, vas, presionas aquí el clic en la parte inferior, te transmite a TikTok o nos puedes buscar en Instagram también, en las cuales estamos a través de todas las plataformas, nos llamamos el poder de la enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza creemos que tiene un poder, un gran poder, el poder llegar a nuestros corazones, a nuestros espíritus y obviamente pueda ayudarnos. Así que te invito a que te sumerjas y siempre nos comentes. Gracias por ello y gracias por todos los comentarios de diferentes lugares. Diferentes lugares nos siguen, tanto en Estados Unidos, tanto de México hacia toda la parte sur, hasta llegar pues la parte de Sudamérica, toda la parte, obviamente en Europa también veo que la parte que habla hispanas siempre nos siguen y gracias, muchas gracias por ello. Empezaremos la clase ahora sí, obviamente con una imagen. Hoy vamos a estudiar lo que es Segunda de Reyes, capítulos 2 al 7, pero antes de entrar directamente al milagro, a la sanidad, al aceite, a Naamán, conocido el gran Naamán, o a los carros de fuego y a los leprosos, necesitamos detenernos un momento y mirar el contexto para entenderlo, no ser un poco general. Porque si uno lee estos capítulos rápido, puede pensar qué historias tan bonitas, qué milagros tan impresionantes. Pero si uno mira con más calma, descubre algo mucho más profundo. Estos milagros ocurren en un tiempo muy difícil. Te cuento brevemente, Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Ya no era el reino unido de David o el gran Salomón. El pueblo estaba espiritualmente debilitado, había idolatría, confusión, reyes inestables, había guerras, hambre, enemigos alrededor porque no habían eliminado todos y los corazones pues alejados de Dios. Y en medio de ese ambiente, Dios levanta profetas. Primero estuvo Elías, el gran Elías, un gran profeta, un profeta de fuego, de confrontación. Confrontación quiere decir que iba de frente a la gente, era duro, estricto, de valentía también, porque tenía que tener valentía, mucha gente no lo quería. Elías, este profeta, enfrentó la idolatría, algo muy duro en el pueblo. Sí, idólatras eran, y obviamente lo enfrenta. Elías habló cuando muchos callaban. Elías fue usado por Dios en una generación oscura. ¿Por qué? Porque el Evangelio se había apartado de ellos. Pero ahora llegamos a un momento delicado. Elías está por partir, ya cumplió su misión, y cuando un hombre de Dios se va, surge una pregunta. ¿Y ahora qué pasará?
¿Se apagará la obra? ¿Descenderá la obra de Dios? ¿Se terminará la voz profética? ¿Dios seguirá hablando? ¿Dios seguirá obrando? Y aquí aparece el sucesor, nada más y nada menos que el profeta Eliseo. El mensaje de esta clase no es simplemente que Eliseo hizo milagros también. El mensaje es mucho más profundo. Dios no depende de una sola generación para seguir obrando, no, sino que Dios sigue presente, sigue viviendo, sigue viendo, sigue hablando y sigue actuando. Y lo mismo sucede en nuestra época. Por eso el título de la clase que yo le pongo, o que le hemos puesto, es El Dios que sigue obrando. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿creo yo que Dios sigue obrando también en mi vida o ya no? ¿Cuál es la gran respuesta que le podríamos dar? Para ello vamos a entrar al punto número 1. Doble porción y transición le hemos puesto. Doble porción, mira. ¿Por qué? Porque eso hay un versículo, el doble de la porción, le dice. Y hay una transición, el pase de Elías a Eliseo. Aquí estamos en uno de los momentos más solemnes de todo el Antiguo Testamento. En el capítulo 2 de Segunda de Reyes, el libro Segunda de Reyes, el capítulo 2, vemos que Elías está por ser llevado ya de este mundo. Eliseo camina con él. Elías le dice varias veces que se quede, pero Eliseo responde con una frase poderosa. No te dejaré, dice el versículo 2. Y cuando llegan al Jordán, Elías toma su manto, golpea las aguas y las aguas se dividen, dice el versículo 8. Ambos cruzan en seco el Jordán, es decir, el río Jordán se abre en dos. Y entonces viene la pregunta, pide lo que quieras que haga por ti, le dice Elías a Eliseo, antes que yo sea quitado de ti, dice el versículo 9. Y Eliseo, el profeta sucesor, no pide dinero, no pide fama, no pide seguridad, no pide una vida cómoda. Eliseo pide, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Esta doble porción, por eso le hemos puesto el título, doble porción, esta doble porción no significa simplemente quiero el doble de poder para yo lucirme, como tú lo has hecho, Elías. Eso no le está diciendo Eliseo. La idea se relaciona con la porción del primogénito. Es decir, Eliseo está pidiendo la capacidad espiritual para cumplir el llamado que ya había recibido. No pidió posición ni riqueza, pidió poder espiritual para servir. Y esto es muy fuerte, es muy poderoso, porque muchas veces nosotros queremos las bendiciones visibles del llamamiento. Claro, yo tengo un llamamiento en la iglesia y quiero las bendiciones, pero que se vean. Pero no queremos el peso espiritual de ese llamamiento, la carga que lleva un llamamiento. Queremos que Dios nos use, claro. Muchas veces queremos eso, pero no queremos ser formados. Porque si Dios me va a usar, me va a ir corrigiendo mi vida. Queremos tener influencia, pero no queremos pasar por el Jordán. ¿Mm? Sí, yo quiero ser influyente, pero también el Señor me va a purificar. Queremos el manto de Elías, pero no queremos la entrega que tuvo Elías. Queremos los milagros de Elías, pero no queremos la fidelidad diaria, porque el Señor nos pide fidelidad diaria las 24 horas. Eliseo no estaba pidiendo una plataforma para figurar, estaba pidiendo capacidad espiritual. Y después ocurre la escena gloriosa. ¿Qué pasó? Carros de fuego, caballos de fuego, un torbellino y Elías llevado, tal como se ve en la imagen. Eliseo recoge el manto, pero ahora viene la prueba. ¿Era solo el manto de Elías o era el de Dios, el Dios de Elías? Eliseo vuelve al Jordán después de verlo partir al gran Elías. Golpea las aguas y pregunta en el versículo 14, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Dice el versículo 14, y las aguas se abren. La enseñanza es poderosa. Dios no solo estuvo con Elías, ahora Dios también estaría con Eliseo. Y eso nos toca profundamente, mi amigo, mis hermanos.
Porque a veces nosotros pensamos que Dios solo obró antes o con otros y no puede obrar conmigo o no obra conmigo. Que Dios solo habló antes, que Dios solo levantó a otros antes, que Dios solo abrió mares antes, que Dios solo hizo milagros en otra época, en otras familias o en otras generaciones. Pero Segunda de Reyes capítulo 2 nos dice, el Dios de ayer sigue siendo el Dios de hoy. El manto cambia de hombros o de personas, pero Dios no cambia de trono. Después, en Segunda de Reyes, capítulo 2, del versículo 19 al 22, Eliseo sana las aguas de Jericó y empieza a tener el poder el gran Eliseo. La ciudad era agradable en Jericó, pero las aguas eran malas, malísimas. Esto es muy simbólico, mucho simbolismo para aprender. ¿Y yo qué aprendo de eso? Que hay vidas que por fuera parecen agradables, pero por dentro tienen aguas enfermas. Y a veces no conocemos esas vidas, pero si nos miramos en el espejo, somos nosotros. Hay hogares que por fuera se ven bien, pero por dentro hay amargura, hay peleas, hay falta de respeto. Hay personas que sonríen, pero sus vidas internas están que sufren. Y así van a la iglesia a seguir fingiendo. Hay llamamientos, hay familias, corazones, recuerdos, relaciones que necesitan que Dios sane la fuente, el origen, pero tenemos que hacer nuestra parte también. Y Eliseo no solo recibe un manto para impresionar, recibe un manto para sanar. Digamos, nosotros, por ejemplo, tenemos que decir en nuestras oraciones, Señor, no quiero solo apariencia espiritual. No quiero solamente porque me veo simpático con mi ropa de domingo, sino que sana mis aguas, sana la fuente del origen de mis aguas, sana mi espíritu, mi corazón, sana lo que contamina mis decisiones, sana lo que me amarga por dentro. Ayúdame a ser feliz, a levantarme alegre y contento, porque pruebas tendré toda la vida, pero la felicidad la tengo que hacer yo. Ahora, después de ver a Dios obrando en la transición, está pasando una transición de un profeta a otro, pasamos a una escena completamente distinta. Ya no estamos frente al Jordán, abierto por Elías y Eliseo. Ahora estamos en un valle seco. Y ahí Dios enseñará algo muy importante. A veces, antes del milagro, hay que cavar zanjas. Zanjas para el agua. Sí, zanjas, así se le llama donde se deposita el agua. Lo mismo, ahorita lo veremos, obviamente que está pasando y ocurre en nuestra época cuando un profeta de nuestros tiempos llega a morir. ¿Qué sucede? Inmediatamente le sucede otro. Nosotros tenemos al presidente Oaks, quien es el profeta, quien ha recibido el manto como Eliseo. ¿De quién? De manos del profeta, obviamente el anterior, que es el presidente Nelson. Y así sucesivamente llegamos hasta el presidente José Smith. Es decir, el manto sigue pasando hacia otros hombros, hacia otra persona, hacia otro apóstol. Y el apóstol sigue siendo el mismo, tan igual, con la misma autoridad, el mismo sacerdocio que tuvo el presidente José Smith, y el cual lo recibió de Pedro, Santiago y Juan. Eso lo leemos en la historia de la iglesia y eso lo vimos en que es en Doctrina y Convenios. Es decir, nosotros en la actualidad, en este año 2026, tenemos un profeta tan igual como tuvo la autoridad Pedro, Santiago y Juan. Lo mismo que lo tuvo Elías, lo mismo que lo recibió Eliseo. Esto es lo hermoso del Evangelio. Pasamos al punto número 2, que llamaremos zanjas antes del milagro. En Segunda de Reyes capítulo 3 encontramos una situación de guerra. Israel, Judá y Edom se unen para enfrentar a Moab. Pero en el camino se quedan sin agua. No olvidemos que son tierras áridas, son tierras secas y el agua es vital, es fundamental. Por lo que no hay agua para el ejército, dice el versículo 9. No hay agua para los animales, no hay agua, es decir, no hay fuerza, no hay salida. Y aquí aparece Eliseo con una palabra extraña de parte de Dios. En el versículo 16
Les dice, haced en este valle muchas acequias o estanques, dice el versículo 16. Dios promete agua para la gente, para su pueblo, pero antes les manda cavar zanjas o acequias. Dios iba a enviar el agua, pero ellos tenían que preparar el lugar para recibirla. Tenían que cavar antes de ver la lluvia, tenían o antes de escuchar el viento, antes de tener evidencia visible. En ese tiempo no había recipientes, así que cavar, hacer zanjas, acequias, estanques o receptores de agua. Esto es espiritualmente hermoso y bonito. ¿Por qué? Porque se te manda a cavar acequias, zanjas o depósitos para el agua en plena sequía, donde tú no ves nada, en pleno sol. Es decir, ¿por qué me mando a cavar donde no veo nada, ni siquiera una nube de agua? Esto es profundo, porque muchas veces queremos que Dios mande agua primero y después obedecer. Pero Dios dice, cava primero. Muchas veces queremos sentir ánimo primero y después oramos. Queremos tener fuerzas primero y después servimos. Queremos ver los resultados primero y después confiamos. Queremos entender primero y después obedecemos. Pero la fe muchas veces funciona al revés. Primero debemos cavar, primero debemos prepararnos, obedecer, hacer espacio. Primero actuamos sobre la palabra de Dios y luego llega el agua. Imagínate a esos hombres cansados, sedientos en el desierto, cavando tierra seca, tierra árida. Tal vez alguien decía, ¿para qué estamos haciendo esto? No hay nubes, no hay lluvia, no hay ríos, no hay señal, no hay nada. ¿Y se nos manda a cavar? Pero la obediencia no siempre parece lógica en el momento. A veces la obediencia parece absurda hasta que llega el agua. Y aquí está una enseñanza muy fuerte. Las zanjas o las acequias o estanques no producen el agua, pero preparan el lugar para recibir el agua. Mi hermano, tu oración no manipula a Dios, sino que lo prepara a tu corazón. Te lo repito, tu oración, mi hermano, no lo manipula a Dios, sino que lo prepara a tu corazón. Sí, la oración prepara el corazón. Tu estudio de las Escrituras no obliga a Dios, sino que abre espacio en tu alma para recibir lo espiritual. Tu arrepentimiento no compra la gracia, sino que quita obstáculos. Tu obediencia no fabrica milagros, pero te coloca en posición para recibir los milagros. Hay personas que dicen, yo quiero que Dios llene mi vida, pero no han cavado espacio, no han cavado sus estanques, no han hecho sus zanjas. No hay tiempo para Dios, no hay silencio, no hay perdón, no hay arrepentimiento, no hay humildad, no hay búsqueda. Y sobre todo, no hay entrega a Dios. Y luego dicen, ¿por qué no llega el agua? La pregunta es, ¿dónde están tus acequias o tus estanques? ¿Qué espacio estás preparando para que Dios obre? ¿Qué decisión de fe estás tomando hoy, aunque todavía no veas la lluvia? ¿Estás postergando tu obediencia por algo? Dios les dijo, no verán viento ni verán lluvia, pero este valle será lleno de agua. A veces Dios no te muestra el proceso, solo te da una promesa. No verás viento, no vas a ver lluvia, no entenderás cómo, no podrás explicarlo, pero el valle se llenará de eso, no lo dudes. Entonces, ¿qué aprendo? Que puedo orar diciendo, Señor, enséñame a cavar antes de ver, enséñame a obedecer antes de entender, enséñame a preparar mi alma para lo que tú quieres derramar. Y esas oraciones se vuelven más profundas. Y de esa manera pasamos al punto número 3. Pero para pasar es que, después de ver a Dios obrando en un valle seco, la historia se mueve hacia un lugar más íntimo, hacia el hogar, el hogar. Porque Dios no solo obra en guerras o en reinos y profetas. Dios también entra en la casa de una viuda, en la habitación de una madre, en la mesa donde falta pan. Y lo veremos a continuación. En ese está el punto número 3.
Vamos a llamarlo Dios visita el hogar. Y para ello, para saber de qué se trata, tenemos que ir a Segunda de Reyes, avanzamos hasta el capítulo 4. Este capítulo es uno de los capítulos más tiernos y profundos de esta clase. Aquí Dios obra en escenas domésticas. No estamos ante palacios, no estamos ante ejércitos, no estamos ante multitudes. Estamos ante una viuda, una madre, un niño, una olla y unos panes. Y eso nos enseña algo hermoso y bonito. Dios no solo visita templos, Dios visita hogares, así como lo escuchas o lo lees. Es verdad que se dice que está en los templos, y eso no lo discutimos, pero también Dios puede visitar tu hogar. La historia es que primero encontramos a una viuda. Su esposo había muerto y había dejado deudas. El acreedor venía a llevarse a sus hijos porque no pagaban la deuda. ¿Te imaginas? Así era la historia en esos tiempos. Era una situación desesperada. Entonces el profeta Eliseo le pregunta a la mujer, ¿qué tienes en casa? Y ella le dice en los versículos 1 y 2, ella responde, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Qué frase tan humana. Eso, mi amigo, es la pobreza. No tengo nada, solo esto. A veces nosotros también hablamos así. No tengo nada, solo un poco de fe. No tengo nada, solo una oración cansada y repetitiva. O podemos decir, no tengo nada, solo lágrimas. O también, no tengo nada, solo deseo de no rendirme. O no tengo nada, solo una pequeña esperanza. Pero cuando lo poco se pone en manos de Dios, lo poco puede ser el inicio de algo grande. Eliseo le dice que pida vasijas vacías, no pocas, sino muchísimas, que cierre la puerta y empiece a derramar el aceite. ¿Te imaginas eso? La mujer obedece. Sus hijos traen vasijas. Ella derrama el aceite, algo precioso o de preciado valor me refiero, por eso digo precioso. En esos tiempos era mucho dinero. Ella derrama el aceite en las vasijas, y mientras hay vasijas vacías, el aceite sigue fluyendo. Esta orden obligaba a la viuda a comprometerse en fe con la provisión de Dios. Pedir vasijas prestadas podía provocar preguntas incómodas, pero ella obedeció. Aquí hay una enseñanza poderosa. El aceite se detuvo cuando se acabaron las vasijas, no cuando se acabó el poder de Dios, dice el versículo 6. Sí, el aceite se detuvo cuando se acabaron las vasijas. Dime si no es un milagro. No se acabó el aceite cuando se acabó el poder de Dios. Eso no lo malinterpretes de esa manera. Esto nos confronta. ¿Será que a veces no falta poder de Dios sino espacio en nosotros? ¿O será que Dios quiere derramar más aceite pero nuestras vasijas están llenas de otras cosas? ¿Te imaginas que quiera Dios darte más aceite pero nuestras vasijas estén llenas de otras cosas? ¿Será que queremos aceite pero no queremos humillarnos? La vasija vacía representa necesidad, humildad, disponibilidad. Y Dios no llena lo que está lleno de orgullo. No llena lo que está lleno de autosuficiencia. No llena lo que está lleno de resentimiento. Dios llena vasijas vacías. Sí, mi amigo, esas vasijas vacías Dios las llena. La pregunta es, ¿nuestra vida es una vasija vacía? ¿Tenemos algo vacío para que Dios llene nuestras vasijas? Luego viene otra historia, la mujer Sunamita. Una mujer que honra al profeta, prepara un lugar para él y recibe una promesa. Es la promesa tan deseada para esta mujer. Tendrá un hijo. Pero años después, ese hijo, dice la historia, que muere. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 18
al 21. Y luego lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 32 al 37. Esta parte es delicada porque nos enseña que la vida de fe no está libre de dolor. Uno podría pensar, Señor, si esta mujer fue generosa, si abrió su casa al profeta, si sirvió, ¿por qué le pasó o por qué pasó por una tragedia tan dura? Y esa pregunta es real, es verdadera. Hay personas que aman a Dios y aún así lloran, mi amigo. Hay personas que sirven y aún así pierden. Hay personas que obedecen y aún así atraviesan noches muy oscuras. Y nosotros tenemos que estar preparados por eso. Es decir, somos hombres de fe, pero no indica que la muerte no va a llegar a nuestras vidas. Va a llegar la muerte de uno mismo, va a llegar la muerte si eres casado, de tu esposo, o de tu esposa, si tienes hijos, de tu hijo, de tu hija, de tu primo, de tu prima, de tu hermano, de tu hermana, o de tus padres, o de tus tíos. Es decir, va a llegar la muerte. Y vamos a llorar. Pero somos hombres de fe. Sí, pero los hombres de fe también lloran. Hay personas que sirven y aún así pierden. Hay personas que obedecen y aún así atraviesan noches oscuras. Pero la mujer no entierra al niño. Sí, la mujer de la historia no entierra a su hijo. Lo pone en el cuarto del profeta, dice el versículo 21. No lo lleva al sepulcro primero, lo lleva al lugar donde había recibido la promesa. Es decir, tiene fe y esperanza. Al poner al niño en la cama del hombre de Dios, la mujer mostró fe. Preparó el escenario para la resurrección, no para el entierro. Una mujer de fe, de esperanza. Mi hermano, hay momentos donde nuestra fe se ve en dónde ponemos nuestro dolor. Sí, en dónde ponemos nuestro dolor. Te pregunto, ¿dónde llevas tu dolor ahora? ¿Qué haces con ese dolor? ¿Lo llevas al resentimiento? ¿Lo llevas a la queja? ¿Al aislamiento? ¿O a la desesperación? ¿O lo llevas a Dios? La tsunamita, esta mujer, no entendía todo, pero sabía a dónde recurrir. Y Dios devuelve la vida al niño. No siempre Dios responde de la misma forma. No siempre la historia termina como nosotros queremos. Pero esta escena nos revela el corazón de Dios. Él no es indiferente al dolor de una madre. Él no es indiferente a una casa quebrada o rota. Él no, Dios, no es indiferente a una promesa que parece muerta. Eso lo vemos en los versículos 32 al 37 de este capítulo. Después, el capítulo termina con comida. Hay una olla con veneno, hay muerte en la olla y luego hay panes insuficientes que Dios multiplica para alimentar a muchos. Sí, así dice Segunda de Reyes capítulo 4 versículos del 38 al 44. Este milagro de los panes se conecta con una anticipación del milagro de Jesús alimentando a la multitud. Poco pan, pero mucha necesidad. Y la palabra del Señor diciendo que comerán y sobrará. Todo el capítulo 4 de Segunda de Reyes nos dice que Dios ve a la viuda, Dios ve a la madre, Dios ve al niño, Dios ve la olla, Dios ve el pan pequeño, Dios ve la necesidad que nadie más ve. Y la aplicación para nosotros es: Señor, visita mi casa, llena mis vasijas vacías, toca mis promesas heridas, purifica lo que está contaminando mi olla de comida y multiplica lo que parece insuficiente y que nunca falte un pan en mi mesa. Así termina este punto. Y después de ver a Dios obrando en el hogar de Israel, el relato nos sorprende, porque la gracia de Dios cruza fronteras y alcanza a un enemigo. El siguiente milagro no ocurre con un israelita pobre, sino con un general extranjero poderoso, enfermo y orgulloso. Sí, ya sabes a quién me refiero. Para ello pasamos al siguiente punto, al punto número 4, al cual llamaremos humildad que sana. Porque más que milagro, es la humildad lo que lo sana. Los versículos para mencionar aquí es en Segunda de Reyes capítulo 5. Vemos la historia de Naamán, quien era
un general del ejército de Siria. No era israelita, no tenía convenio, no era creyente. Era un hombre importante, exitoso y respetado, pero tenía lepra. Aquí hay una frase que resume muchas vidas. Era grande por fuera, pero herido por dentro. Naamán tenía rango militar, pero también tenía enfermedad. Tenía victorias, pero también tenía vergüenza. Tenía reconocimiento, pero también tenía una necesidad que no podía resolver. Y la historia empieza con una muchacha cautiva, una sierva israelita, que le dice a la esposa de Naamán que en Israel hay un profeta de Dios. Esto ya es impresionante. ¿Qué tal prédica del evangelio de esta mujercita? Me refiero a la sierva israelita, que le predica y le dice, hay un profeta en Israel. Dios usa a una muchacha sin nombre para llevar esperanza a una casa poderosa. Naamán llega con cartas, con regalos, con caballos, con carros, con autoridad, pero Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Solo manda un mensajero con una instrucción sencilla. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, dice el versículo 10 de Segunda de Reyes capítulo 5. Y Naamán se enoja. Él esperaba otra cosa, esperaba un ritual más dramático, más digno de su rango, de su altura. Esperaba que Eliseo saliera, que invocara a Dios, que moviera la mano sobre la lepra y lo sanara de una manera espectacular. ¿Nos parecemos o no? ¿Cómo hubieras querido tú que te sane? ¿Mm? ¿Cómo queremos que Dios nos sane a nosotros? ¿Cómo nos gusta ver los milagros? Mi hermano, las instrucciones eran simples. Entonces, ¿por qué no obedecer? ¿Sabes por qué? Porque son humillantes. Naamán tenía expectativas de cómo Dios debía obrar y se ofendió cuando Dios no obró según su idea. Esto nos pasa más de lo que queremos admitir. A veces no rechazamos a Dios porque no creemos en Él. Lo rechazamos porque no nos gusta la forma en que nos está respondiendo. Y esto pasa casi siempre. Queremos que Dios nos sane, pero sin humillarnos. Queremos que Dios cambie nuestra vida, pero sin tocar nuestro orgullo. Es decir, que cambie nuestra vida, pero como que si no nos diéramos cuenta. Despacito, suavecito. Queremos obedecer, pero que la obediencia se vea honorable. Queremos el milagro, pero no queremos bajar al Jordán. Naamán dice, ¿no son mejores los ríos de Damasco? Dice el versículo 12. En otras palabras, Naamán dice, Dios, yo tengo una mejor forma de sanarme. Dios, yo tengo una mejor idea. Dios, yo sé cómo deberías hacerlo. ¿Verdad que nos parecemos? Pero sus siervos de Naamán le dicen algo sabio. Si te hubiera pedido algo difícil, ¿lo habrías hecho? ¿Por qué no hacer esto sencillo? Dice el versículo 13. Y Naamán reflexiona y piensa. Y baja. Sí, Naamán baja al Jordán, baja de su orgullo, baja de su posición, baja de su enojo, baja de sus expectativas. Y al séptimo baño, su carne queda como la de un niño, dice en Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 14 y 15. La sanidad vino por gracia, pero se recibió en humildad. Naamán tenía que ser humilde. Nosotros tenemos que ser humildes, no de palabra, sino de acción. Y luego Naamán quiere dar regalos. Obvio, en gratitud, en agradecimiento, me está salvando la vida. Pero Eliseo los rechaza en el versículo 16. ¿Por qué? Porque la gracia, mi amigo, no se vende. La sanidad de Dios no se compra. Naamán debía entender que no había pagado por su milagro, como muchos piensan. Pero aparece Giesi.
Sí, ese nombre, medio difícil de pronunciar. Giesi, dice las escrituras. Y él corre detrás de Naamán, que ya estaba regresando a su casa. Y él miente, recibe la plata y los vestidos, y la lepra de Naamán termina pegada a Giesi. Ahora, en los versículos siguientes de Segunda de Reyes, capítulo 5, del 20 al 27, esto es muy serio. El capítulo 5 nos muestra dos hombres, uno enfermo por fuera que termina limpio por dentro, y otro cercano al profeta por fuera que termina contaminado por dentro. Naamán venía de Siria, pero se humilló. Giesi estaba cerca de Eliseo, pero codició. Y aquí hay una advertencia espiritual. Estar cerca de lo sagrado no nos hace automáticamente limpios, como muchas veces pensamos. Toma nota. El ser miembro de la iglesia no nos hace automáticamente limpios, como muchas veces pensamos. El estar bautizados no nos hace mejores que otras congregaciones, como muchas veces pensamos. El estar en el templo o haber ido al templo no nos hace mejores como otras personas, como muchas veces pensamos. El tener tiempo en la iglesia no nos hace mejores como muchas veces pensamos. El tener una familia numerosa en la iglesia no nos hace sagrado, automáticamente limpios, como muchas veces pensamos. Uno puede estar cerca de la iglesia y tener codicia. Estar cerca de las escrituras y tener orgullo. Cerca del servicio y tener doble intención. Cerca del profeta y tener el corazón lejos de Dios. Naamán fue sanado por humildad. Giesi fue contaminado por la codicia. A veces pensamos que ser humilde es hablar con la voz bajita. ¿Cómo está, hermano? Oh, qué humilde es ese hermano. Mira cómo habla. O por la forma que camina, mirando hacia abajo, porque es humilde. Si mira hacia arriba, es orgulloso. Al contrario, caminar derecho, hay que cuidar la salud. Y al hablar a veces bajo, pues a mucha gente le gusta, pero quizás la voz que uno tiene es un poco más fuerte y a veces no gusta. Ay, me hiere, me está hablando fuerte. ¿Saben cómo dicen acá en Estados Unidos algunos? Me habla golpeado, como si te estuviera golpeando la voz. Así lo dicen cuando uno habla fuerte. Son formas que cree la gente que hablar bajito es ser humilde y hablar fuerte es ser orgulloso. Yo no sé quién les dijo eso, que no tiene nada que ver. Volviendo a la historia, Giesi fue contaminado por la codicia. ¿Y qué aprendemos? Que debemos orar. Señor, ayúdame a bajar al Jordán. Quita mi orgullo, quita mi necesidad de controlar cómo debes obrar. Límpiame por dentro, no solo por fuera. Y ayúdame a no ser codicioso, que ese es un gran problema de estos tiempos. Después de la sanidad de Naamán, el relato vuelve a mostrarnos a Eliseo en otra dimensión. Dios no solo sana cuerpos y provee pan, Dios también abre los ojos. ¿Por qué? Porque hay batallas que no se vencen con fuerza, sino con visión espiritual. Y pasamos o llegamos al punto número 5, que lo vamos a llamar ojos abiertos al cielo. Y para ello ya estamos en Segunda de Reyes capítulo 6. El capítulo 6 de Segunda de Reyes empieza con una historia pequeña. Se pierde un hacha prestada. Así nos dice en Segunda de Reyes capítulo 6 versículos 5 al 7. Alguien podría decir, ¿de verdad importa si un hacha perdida en medio de tantos milagros grandes? Y la respuesta es, sí, mi hermano, sí importa el hacha. Porque Dios no solo atiende lo espectacular, Dios también se interesa por lo pequeño, esas pequeñeces que muchas veces dejamos de lado o no queremos ver. En esos tiempos el hierro era valioso, el hierro, el fierro, como quieras llamarlo. Además, el hacha era prestada. El joven estaba angustiado porque no era suya. Y el profeta Eliseo interviene. El hierro
flota. Si sabes un poco de metales, es imposible que el hierro flote. Dios hizo la parte que solo él podía hacer flotar el hierro. Pero dejó al hombre la parte que él sí podía hacer, extender la mano y tomarlo. Es decir, tenía que hacer algo. Y esto es hermoso, es bonito. Entonces aprendemos que Dios no desprecia tus preocupaciones pequeñas. Siempre está al tanto de todo si le permitimos a Dios que nos ayude. Dios no dice, eso no importa. No dice, hey, no me molestes por pequeñeces. No dice, bueno, pues zambúllete, ¿no? Y busca el hacha dentro del agua. Dios no solo escucha las oraciones grandes o públicas. No solamente Él escucha las oraciones públicas, o de las comunidades, o de las iglesias. Dios también ve, mi hermano, el hacha prestada, la deuda pequeña, el problema cotidiano, la angustia sencilla, eso que pasamos a diario. Sí, tu problema pequeñito también lo ve. Pero luego la escena se vuelve enorme y la historia dice que el rey de Siria quiere capturar al profeta Eliseo. Envía caballos, carros y un gran ejército. Rodean la ciudad de noche. El siervo de Eliseo despierta, mira afuera y se desespera. Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Eso lo dice Segunda de Reyes capítulo 6 versículos del 15 al 17. Y Eliseo responde, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego ora. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos de este siervo para que vea. Dios abre los ojos del joven y ve el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Mi amigo, mi hermano, Eliseo no pidió que Dios cambiara la situación, sino que el siervo pudiera ver la realidad espiritual que ya existía. La protección estaba allí, antes de que el siervo la viera. Esta es una de las enseñanzas más fuertes de la clase. ¿Por qué? ¿Qué aprendemos? Que no todo lo real es visible. El siervo veía un ejército enemigo. Eliseo veía un ejército celestial. El siervo veía amenaza. Eliseo veía protección. El siervo veía encierro. Eliseo veía cobertura. La diferencia no era la situación. La diferencia era la visión con cuál visión te quedas. A veces nosotros oramos diciendo, Señor, cambia todo esto. Y Dios a veces responde, primero quiero abrir tus ojos. Porque si tus ojos espirituales se abren, tal vez descubras que no estás tan solo como pensabas. No estás tan abandonado como sentías. No estás tan perdido como creías. No estás rodeado solo de problemas. También estás rodeado de la misericordia de Dios. Ay, mi hermano, si tan solo pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales, ¿te imaginas lo que veríamos? La fe no niega que hay un ejército enemigo. La fe ve algo más grande que el ejército enemigo. Y luego ocurre algo inesperado. Dios hiere con ceguera a los sirios, dice el versículo 18. Eliseo los guía a Samaria. El rey de Israel quiere matarlos, pero Eliseo dice que no. Les da comida y agua y los envía de regreso, dice el versículo 22. Qué impresionante. Dios no solo muestra el poder, también muestra misericordia en el versículo 23. Eliseo no usa el milagro para venganza, lo usa para mostrar una gracia que desarma al enemigo. Y después de aprender esta parte, podemos decir, Señor, abre mis ojos. No solo cambies mi circunstancia, cambia mi visión. Ayúdame a ver que tu presencia es más grande que mi miedo. Después de esta escena gloriosa, la historia baja otra vez a una crisis terrible. Samaria entra en hambre y además está rodeada por el enemigo, es decir, está sitiada, así se llama, cuando está rodeada por el enemigo. Están sitiados.
Hay desesperación en el pueblo y cuando parece que ya no hay salida, Dios decide usar a las personas más inesperadas para anunciar buenas noticias. Llegamos al punto último, al punto número 6, y llamaremos buenas nuevas en medio del hambre. Para ello estaremos en Segunda de Reyes capítulo 7, el último capítulo. El capítulo 7 de Segunda de Reyes empieza con una ciudad sitiada por el enemigo. Samaria está en hambre. La situación es desesperada y Eliseo anuncia una palabra casi imposible. Mañana a estas horas, dice Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 1. Dios promete que en 24 horas la economía de la ciudad cambiará. Lo que parecía imposible sería revertido. Mi hermano, la promesa era una reversión radical. Esto no lo tenían en cuenta ni siquiera los economistas de la ciudad. De la escasez extrema que había en la ciudad, iba a pasar a la abundancia. ¿Cómo lo escuchas? ¿Cómo lo lees? Del hambre que había a la provisión. Ojalá que pasara eso en nuestros países, ¿verdad? De la noche a la mañana. ¿Tú te imaginas que en 24 horas cambie la economía de un país? Esto es imposible, por si acaso, si no sabes un poco de economía. La economía de un país se demora años en cambiar. En que caiga en un desastre es rápido. Claro, porque se gastan todo el dinero, lo malgastan el dinero y se va a la quiebra el país. Pero en recuperar la economía de un país, esto toma añísimos. Añísimos. 5, 10, 15, 20, 25 años para que el país se recupere de la crisis que está. Y eso lo vamos a ver, o lo estamos viendo en los países que han caído en crisis. Ahorita en crisis está Bolivia, estuvo Perú en los años 80 o 90 y le tomó años recuperar. Venezuela le está tomando años, ¿verdad? Ya empezó, pero eso toma tiempo. No es rápido, de la noche a la mañana no es. No existe, eso es complicado. Sin embargo, aquí veremos que de la escasez extrema que había en Israel pasan a la abundancia, del hambre a la provisión. Ojalá, ¿verdad?, que pasara eso. Ahora, un oficial duda. Dice básicamente, aunque Dios abriera ventanas de los cielos, ¿podría pasar esto? Dice el versículo 2. Y esta duda de este oficial revela algo. Él no solo dudaba de la promesa, dudaba de la creatividad de Dios. Pensaba que Dios solo podía obrar de una manera, pero Dios no estaba limitado a la imaginación de ese hombre, ni a la imaginación de nosotros. A veces nosotros también limitamos a Dios a las soluciones que podemos imaginar. Dios solo puede ayudarme si pasa esto. No, no hay otra manera que pase. Si Dios no me ayuda de esta manera, entonces no se puede. Así pensamos. Dios solo puede abrir la puerta si esta persona cambia. Dios solo puede proveer si llega dinero de este lado. Dios solo puede sanar si ocurre de esta forma. Pero Dios no está encerrado en nuestra lógica, mi hermano. Y no lo encerremos en nuestra lógica, como a veces creemos. Y entonces aparecen 4 leprosos a la entrada de la ciudad, dicen los versículos del 3 al 5. ¿Te imaginas? Leprosos, la persona más detestable y pobre, aparecen en la ciudad. Y ellos les dicen, ¿para qué nos quedamos sentados aquí hasta que muramos? Dicen ellos. Esa pregunta es fuerte. Es una pregunta que a veces también necesitamos hacernos espiritualmente. ¿Por qué sigo sentado en el miedo? Sí, pues tenían miedo estos leprosos. ¿Por qué sigo sentado en la culpa? ¿Por qué sigo sentado en la amargura? ¿Por qué sigo sentado esperando morir por dentro? Es decir, ¿no quiero yo un cambio? ¿Por qué? ¿Por qué sigo paralizado si de todos modos así no estoy viviendo? Los leprosos se levantan, dice el versículo 4. Caminan hacia el campamento enemigo sirio y cuando llegan descubren algo increíble. No hay nadie. Dios había hecho que los sirios escucharan ruido de carros y caballos y huyeron dejando todo. Mi hermano, Israel era impotente ante el ejército sirio, pero Dios no era impotente. Dios hizo que escucharan ruido de un gran ejército y abandonaran el campamento.
Los leprosos encuentran comida, bebida, plata, oro, vestidos. Ellos comen, se sacian, dice el versículo 8, pero luego despierta su conciencia, ¿verdad? Y dicen, hey, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos, dice el versículo 9. Sienten conciencia por no... Obviamente ellos tenían todo, y ahí están los leprosos tan como ven en la imagen. Esta frase es una de las más evangelizadoras del Antiguo Testamento. Hoy es día de buenas nuevas, dicen los leprosos, y nosotros callamos, dice el versículo 9. Ellos pudieron quedarse disfrutando solos, pero entendieron que la bendición recibida trae responsabilidad. Vemos que los leprosos disfrutaron el milagro, pero también entendieron que no podían permanecer en silencio. La bendición debía compartirse. Y aquí está la conexión con otros, con nosotros. Si Dios te ha sostenido, no calles, mi hermano. Si Dios te ha bendecido, no calles. Si Dios te ha perdonado, no calles. Si Dios te ha levantado o Dios te ha dado esperanza, no lo calles. Si Dios te ha dado pan en medio del hambre, no calles, sino agradece a Dios. No se trata de presumir las bendiciones, se trata de anunciar que hay esperanza, siempre. Tal vez tú digas, pero yo soy como esos leprosos, estoy herido, no soy perfecto, no tengo mucha preparación. Precisamente por eso Dios usó a los que estaban fuera de la ciudad para salvar a los que estaban dentro. Dios usó a los rechazados para anunciar provisión. Dios usó a los que nadie esperaba para llevar buenas noticias. Esto es profundamente espiritual. Porque a veces creemos que Dios solo usa a los fuertes, a los limpios, a los reconocidos, a los que tienen todo resuelto. Pero aquí Dios usa a 4 hombres quebrados, rotos, los más detestables. Sí, a ellos los usa que simplemente encontraron pan y decidieron avisar. Así que nuestras oraciones pueden ser, Señor, no quiero callar tus buenas nuevas. No quiero vivir solo para mí. Si me has dado esperanza, ayúdame a compartirla. Compartamos las buenas nuevas con los demás. Así termina esta historia. Así termina estos capítulos. Ahora volvamos al centro del mapa mental. Todo este mapa que es la clase. En el centro dice Dios sigue obrando en medio de la crisis. Y si miramos todo el recorrido, vemos una línea espiritual de crisis. En Segunda de Reyes capítulo 2, Dios obra en la transición. Cuando Elías se va, Dios no abandona a Eliseo. En el capítulo 3, Dios obra en el valle seco. Antes de enviar agua, enseña a cavar zanjas, acequias. En el capítulo 4, Dios obra en el hogar. Llena vasijas, levanta esperanza, purifica la olla y multiplica el pan. En el capítulo 5, Dios obra en el extranjero orgulloso, en Naamán. Sana a Naamán lo sana cuando baja al Jordán. En el capítulo 6, Dios obra en lo pequeño y en lo invisible. Hace flotar un hacha y abre los ojos para ver los carros de fuego. Y en el último capítulo, que es el 7, Dios obra en medio del hambre. Usa 4 leprosos para anunciar buenas noticias. Entonces la clase completa nos deja 3 palabras. Presencia. Hemos visto la presencia de Dios porque está presente aunque Elías se vaya, aunque el valle esté seco, aunque la ciudad esté sitiada. ¿Qué otra palabra nos deja esta clase? Provisión. Porque vimos que Dios provee aceite, agua, pan, protección, sanidad y buenas nuevas. Y lo último que aprendemos, que nos deja esta clase, es poder. Porque vimos que Dios abre ríos, llena vasijas, levanta muertos, sana lepra, abre ojos y derrota ejércitos sin que Israel levante espada. Pero el mensaje más personal es este. Dios sigue obrando también en tu vida, mi hermano, en nuestra vida. Tal vez estás en transición, como lo estuvo el profeta Eliseo. Tal vez estás en un valle seco. Tal vez tu casa necesita aceite. Tal vez tu orgullo necesita bajar al Jordán. Tal vez tus ojos necesitan abrirse. Tal vez tu alma tiene hambre de buenas nuevas. Pero Segunda de Reyes, capítulos del 2 al 7, nos dice, Dios no se ha ido. Dios no se ha quedado sin poder.
Dios no se ha olvidado de los pequeños. No ha dejado de sanar. No ha dejado de proveer. No ha dejado de abrir ojos. Y no ha dejado de dar buenas noticias. Y por eso hoy podemos terminar la clase con esta pregunta. ¿Qué parte de mi vida necesitamos creer otra vez que Dios sigue obrando? Mi querido hermano, mi querida hermana, tal vez hoy no ves lluvia, pero hay que cavar zanjas. Tal vez solo tienes una vasija de aceite, pero entrégala a Dios. Tal vez estás rodeado de problemas. Pide ojos abiertos. Tal vez te sientas fuera de la ciudad como los leprosos, pero aún desde allí Dios puede convertirte en un mensajero de buenas nuevas, porque el Dios de Elías fue también el Dios de Eliseo. Y el Dios de Eliseo sigue siendo tu Dios, nuestro Dios. Él sigue presente, Él sigue proveyendo, Él sigue sanando, Él sigue obrando. No te limitas a tu lógica. Dios rompe la lógica, aún en medio de la crisis. Una vez más, no olvidemos que cuando el pueblo está en crisis, Dios no se retira, Dios se revela, Dios se muestra. Ese es el gran Jehová del Antiguo Testamento, Jesucristo. Y te lo comparto en esta clase. Que tengas una hermosa semana. Te espero la próxima semana. Gracias.